Otra cosa es que los dos grandes desafíos que están ahí, que son el cambio climático y la pérdida de diversidad, todavía no han conseguido frenarse. Pero Greenpeace ha conseguido algo mucho más importante que cada uno de esos logros, que es el que a día de hoy todo el mundo es consciente de que vivimos en un entorno amenazado. Y eso en gran parte, no solamente, pero en gran parte es gracias a Greenpeace. Porque no tiene una estructura jerárquica definida. Y yo creo que eso es un problema. Bueno, puede ser una organización horizontal. Tampoco es horizontal, porque a veces las relaciones no son de dependencia entre los diferentes actores que se pueden interactuar socialmente en este ámbito, ¿no? No sé cómo explicar. Los movimientos en transición, las cooperativas de consumo, partidos políticos verdes con representación, ONGs, todos esos movimientos beben todos de la misma fuente, pero no tienen ninguna interdependencia. Y solo eso, creo yo, que puede garantizar un cambio social real. El problema no son las cumbres. Es bueno que los países se reúnan para hablar de cambio climático. El problema es lo que pasa los otros 365 días del año, en los cuales nos encontramos con puertas giratorias, con políticos que pasan a ser consejeros de grandes empresas energéticas, con todas esas cosas que pasan día a día de espaldas a la opinión pública, sin ninguna transparencia, que son las que hacen que luego esas cumbres sean un fracaso. Es decir, que los gobiernos del mundo se reúnan para ver cómo frenan el cambio climático es bueno. Lo malo es lo que pasa de puertas adentro, de lo que no nos enteramos y que está pasando cada día y que lo estamos viendo. Eso es lo malo. Las cumbres son buenas, es bueno que estén ahí, aunque sea para decir un año más, no habéis hecho nada, pero es bueno. Y a mí lo que me parece un drama, por ejemplo, es que de cara a la cumbre de París, pues que en el Parlamento Español, por ejemplo, y en otros países, ni siquiera hubiera un debate sobre, bueno, ¿qué hay que hacer en España? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiene que reducir cada comunidad autónoma? ¿Qué significa para nuestro modelo energético o para el transporte? ¿Qué pueden hacer las ciudades? Esos son los debates que necesitamos. Y esos debates no existen. Entonces, ese es el problema. El problema es que se llega a esas cumbres sin haber hecho el trabajo y sin haber tenido la voluntad real de frenar el problema. Si se hubiera hecho ese trabajo y a las cumbres se llegara a poner en común lo que se está haciendo, yo creo que el resultado sería diferente. Vivimos en una crisis sistémica permanente que nos recuerda que tenemos que potenciar determinados valores de individualismo, de trabajo, de competencia, totalmente contrarios a lo que interesa para salvar la Tierra y para salvarnos a nosotros. Si este movimiento fuese organizado, también sería muy fácil de descartar. Yo rezo porque siga siendo así de desorganizado. Entonces, haya alguna posibilidad de que una revolución silenciosa se lleve a cabo y por tanto sea un cambio positivo, mirando con este objetivo, ¿no? Por tanto haya un cambio positivo. Es que esto lo ponías en Twitter el otro día, antes de que Pablo Iglesias llevara smoking, ya lo llevaste tú en la cumbre. Efectivamente, porque cuando dijeron, ahora se pone el smoking y tal, y dije, bueno, tampoco es el primero, nosotros lo hemos dicho antes. No, pero esa acción es exactamente un ejemplo de cómo muchos años después Greenpeace es capaz de seguir sorprendiendo, ¿no? La caravana de delante nuestro iba a Hillary Clinton y la de detrás nuestro, que por eso estaban tan cabreados la policía danesa y tal, porque nos colamos sin saberlo entre Hillary Clinton y el presidente de la Unión Europea, Durão Barroso. Entonces iba Hillary Clinton, pum, 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 con sus coches, detrás unos de Greenpeace y detrás Durão Barroso. Entonces, claro, joder, esto es como se nos ha colado. Entonces, estaban allí todos, y les decíamos, joder, estáis aquí todos, es una oportunidad única para frenar todo esto, y realmente el fracaso de Copenhague supuso 5 años de descarrilamiento total de la lucha internacional contra el cambio climático. Es decir, hemos perdido 5 años sin hacer absolutamente nada hasta la cumbre de París, donde al menos la cosa se retoma desde mi punto de vista de una forma muy poco ambiciosa.